Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe siempre es importante que exista un lugar para las dudas del católico. Queridos radioescuchas, como cada viernes estamos muy contentos que nos acompañen aquí en Radio San Juan Diego. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos ya casi por celebrar el bautismo del Señor en este próximo domingo. Así es que hoy vamos a abordar este tema. El día de hoy estamos un poquito tristes ya que nuestro párroco Fray Luis aún se encuentra recuperándose de su intervención quirúrgica. Les pedimos mucho que oren por él. Él les manda un fuerte saludo y pues espera que el próximo viernes ya pueda estar con nosotros aquí compartiendo en estos temas de crecimiento que nos ayudan a mantener nuestra fe. Sin embargo, el día de hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos a Ricardo. Él nos acompaña. Él conoce mucho también de estos temas. Entonces vamos a dejar que se presente. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Pues gracias por la invitación. Ante todo, pues agradecer este momento para compartir la fe, compartir algunos momentos de dudas que son muy importantes esclarecer. Vamos a dar inicio con una oración para que la gracia de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo brote de ti y llegue hacia ti como a su fin. Amado Señor, bendice nuestro corazón y nuestra mente, que este tema del bautismo, en el cual tu Hijo amado Jesucristo ha colocado en cada uno de nosotros, sea lleno de paz y bienestar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a este tema. Gracias, Rich. Oye, pues, ¿qué te parece si nos empiezas a hablar de ti un poquito para que también la comunidad de aquí de Radio San Juan Diego te conozca un poquito, Rich? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Ricardo Flores Telles. Hoy en día estamos colaborando en el Colegio Anáhuac de Cuautitlán, que está a cargo de las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento, que por cierto están de manteles largos. Ya platicaremos en un momentito más de estos 75 años de celebración. Estamos de manteles largos. Ahí en el colegio, fíjate, querido Hugo, que existen algunas dudas en los muchachos de secundaria y preparatoria, y pues nuestra labor, mi labor pastoral es esclarecer un poquito sus dudas. Entonces estamos colaborando en la diócesis en este tema de la fe. Oye, pues qué interesante. ¿Qué materia das ahí en la escuela? Ahí en el colegio damos la materia de educación en la fe, que en otros colegios, en otras escuelas, con algún tinte católico se llama formación humana. Pero bueno, aquí brindamos la clase de educación en la fe. Estamos encargados de la pastoral, estamos encargados de la pastoral juvenil eucarística mercedaria, y bueno, todas las cuestiones litúrgicas, la preparación de los retiros, preparación de los retiros de los maestros en pleno. Y bueno, ahí nuestra Madre General, la Madre Isabel, que también le mandamos un saludo, que se recupere también, nos hace favor y nos incluye en estos programas de pastoral y de fe. Pues muy interesante, ¿no? Sin duda algo que le hace falta a los jóvenes, conocer nuestra fe, y ojalá un poquito más adelante nos puedas hablar más de la escuela. Y bueno, pues vamos a abordar ya de lleno este tema del bautizo del Señor, que este próximo domingo es lo que vamos a celebrar. ¿Y qué nos puedes platicar, Rich, del bautizo? Fíjate que hay muchas dudas. A mí se han acercado algunas personas y me han dicho, ¿por qué, si Jesús es Dios, por qué necesitó bautizarse?
Es algo que mucha gente tiene ahí la pregunta. Entonces, ¿qué podemos platicar de eso, mi estimado Rich? Bueno, vamos a partir del origen, el pecado original, ¿no? Conocemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron creados por el amor de Dios. El pecado original abordó a todos los seres humanos. Ya desde que hay el momento de la vida, de la concepción, ya adquirimos el pecado original. Pero la pregunta detonante es, ¿por qué Jesús, y siendo Dios, por qué Jesús, como ya lo celebramos, vamos a celebrar el próximo domingo, a la edad de 30 años inició su vida pública, no cometió ningún pecado? Porque se tuvo que bautizar, ¿no? Y es como muy interesante ver esa parte, esclarecer ese momento. Adán y Eva, nuestros primeros padres, cometieron el pecado de la desobediencia. Hubo consecuencias. Sin embargo, Dios, que es tan maravilloso, tan espectacular, ya había pensado enviar a su Hijo amado, a Jesús, para la salvación de nosotros. Jesucristo, obviamente, encarnado en una hermosa mujer llamada María, denota la salvación inmediatamente puesta en la tierra desde el primer momento que Él nació. No aisló como tal a Adán y a Eva, porque Dios ya tenía predestinado todo esto. Sin embargo, quiso venir, no a abolir la ley, quiso venir a completar, a transfigurar. Vamos a dejarlo en 3 ejemplos que nos van a ayudar a esclarecer esta pregunta. Fíjense bien. Por ejemplo, Hugo, si tú llevas un carro al mecánico, el mecánico ¿qué es lo primero que te va a preguntar? De qué falla, ¿No? ¿Qué tiene? ¿El motor? No. ¿Las balatas? No. ¿El radiador? Tampoco. ¿Qué tiene su carro? Nada. Qué raro, Sí, ¿no? sí, obviamente no llevarías al mecánico un coche que está en buen estado, Claro ¿no? que sí, ¿no? Otro ejemplo. Un médico. Cuando llega una persona a tu consultorio, Hugo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le duele? ¿De qué se siente mal? ¿No? ¿Síntomas de COVID? No. ¿Le duele la cabeza? Tampoco. Ah, la garganta. No. ¿Qué tiene? Nada. Un psicólogo. Si llega un paciente, si llega una persona contigo, si fuera psicólogo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué problema tiene? ¿No? ¿Qué tiene? ¿Ansiedad? No. ¿Tristeza? Tampoco. Ah, dolor, sufrimiento. No. ¿Qué tiene? Nada. Y así lo mismo pasa con Jesucristo, ¿no? Cristo no tiene nada. No tuvo pecado. Entonces, ¿por qué llega con Juan Bautista? Juan Bautista es un personaje muy claro porque él fue el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Entonces, entre ellos, físicamente, no se conocían. Pero sí hubo un contacto, ¿no? ¿Hubo Sí. un contacto en cuándo? Cuando fue la Virgen María a visitar a su prima Exacto. Isabel, ¿no? Y Dice- y el niño brincó en su seno. Revoloteó inmediatamente. Entonces, Juan Bautista, en el momento que él estaba predicando, Juan Bautista, a la orilla del río Jordán, entre la multitud de la multitud, así le llamo, entre la multitud de la multitud, Jesús se acerca con él. Inmediatamente lo identifica, Juan Bautista identifica a Jesús. Y como dice el Evangelio del próximo domingo, este es el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Porque en aquellas épocas, fíjense, queridos hermanos, que los siervos, los esclavos, le tenían que quitar las sandalias a su amo. San Juan Bautista marca una parte muy fundamental en el antes y en el después. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Jesús se sumerge. No rompió una tradición del agua,
porque Juan Bautista bautizaba con agua. Tenía 3 finalidades el bautizo. 1, purificación. 2, arrepentimiento. Y 3, la conversión. Entonces, ¿qué crees que pasó entre ellos, querido, cuando se vieron antes de que Jesús fuera bautizado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se volvieron a reconocer, ¿no? Exacto. Esta palabra de reconocer es muy hermosa, ¿eh? Y entra en todo. Reconocer. Si tú la lees de izquierda a derecha, la lees perfecto, ¿eh? Ahora léela de derecha a izquierda. ¿Qué Es igual. Es reconocer. igual. Entonces, ambas partes, tanto el antiguo, el profeta Juan Bautista, el antes y el después, se reconocen porque ya se conocían. En el momento que María llega a ver a Santa Isabel. Pero repetimos la pregunta detonante. ¿Por qué si Jesús, siendo Dios, cumpliendo ya 30 años y empieza su vida pública, y no tenía pecado, por qué se tuvo que bautizar? Vamos a abrir una pequeña ramita. Me gustaría hacer una pausa para preguntarte algo, Rich. ¿El bautismo que impartía Juan el Bautista es el mismo bautismo o tiene el mismo significado que el bautismo el día de hoy? El bautismo que Juan Bautista realizaba tiene una trascendencia y también tiene una anterioridad. Vayamos a un ejemplo con el profeta Eliseo, ¿no? También ahí se ve como para quitar la lepra sumergía a las personas 7 veces. El agua tiene un simbolismo muy importante, purifica. El agua también es vida. En la psicología nos dicen los psicólogos que si tú tomas agua cuando estás en un momento muy tenso, es el que hidrata tu sistema nervioso central. Digamos que el bautismo de Juan Bautista que él realizaba tenía peso, sí. Sin embargo, al que hoy en día realizamos, ya viene a completarse. Porque cuando Jesucristo, después de sumergirse, se ve el símbolo trinitario porque se posa en su cabeza el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Juan Bautista, sencillamente, era de agua. Y Cristo no lo quita, lo transforma. El bautismo hoy en día que Jesucristo instituyó, que es un sacramento, el primero de los 7, ya no solamente se bautiza con agua, sino con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, el sacramento que realiza Juan el Bautista es un bautizo de conversión y de purificación. Eso es lo que entiendo. Así es. Él incitaba a la gente a que se arrepintiera, que se colocara en esa faceta del reconocerse pecador y que también aceptara el agua como símbolo de purificación, de arrepentimiento, del reconocimiento. Pero no todos fueron así. Se acercaban también los soldados, se acercaban también por ahí uno que otro fariseo para ver qué estaba haciendo Juan y lo confundieron con Jesús. Así es, así es. Le decían, ¿tú eres el Cristo? No, atrás de mí uno que yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. Por eso, en el momento muy clave que Cristo llega con Juan Bautista, hubo confusión. ¿Se iban a echar un tirito? ¿Quién era más, quién era menos? No, indudablemente no. Claro que no. Ambos se reconocen. Obviamente Juan sabía que él era el enviado, que él era el Hijo de Dios. Y regresemos todos a la pregunta medular. Entonces, ¿por qué si Jesús es Dios, nació sin pecado y vivió sin pecado, aunque fue hombre al igual que nosotros, por qué se tuvo que bautizar? ¡Wow! Fíjense bien, si nos escuchan allá las mamitas lindas a nuestros papás, ustedes entenderán este ejemplo. Cuando uno de sus hijos, cuando un niño está enfermito y el médico le receta algún jarabe que a veces no son tan agradables en su sabor, ¿qué es lo que hace primero la mamá? Lo prueba ella, ¿no? ¿No? Y lo prueba enfrente de ¿quién? De sus hijos. Así lo mismo fue con Jesús. O sea, fue una forma de inaugurar el sacramento, por así llamarlo. A lo mejor no tanto de... sí, o de instituir sería la palabra correcta, ¿no? Así es. Sin embargo, en este ejemplo que coloco, la respuesta es que Jesús, como no necesitaba de bautizo, Jesús colocó el ejemplo. ¿Sale?
En eso se inicia propiamente toda una ola de predicación con todos sus seguidores. Entonces la respuesta es para dar muestra, para dar ejemplo, para dar culmen a la fe. Pero qué hermoso es Jesús y María, porque si ellos, obviamente, imaginemos que dijeran, mi mamá y yo, pues no pasa nada. Ay, que ellos que tienen el pecado, a ver cómo se las arreglan. No, Cristo y María, nuestro Señor y María, para colocar ese ejemplo, para que de alguna manera todos sus seguidores se bautizaran, ellos lo hicieron. Es un gran líder. Hagamos la gran diferencia. El jefe te dice, vayan. Y Jesús dice, vamos. Adelante. Adelante. Poniendo el Entonces, ejemplo. por eso Cristo hace este acto hermoso, humilde, sencillo. No hizo otra cosa más que arrodillarse, y Juan hizo su labor y todos los demás observaron. Y también aquí hay un punto muy clave, que Jesús, siendo el Salvador, verdadero hombre y verdadero Dios, hace una postura de sumisión, ¿no? No es que se humille como tal, que quizás a lo mejor lo podemos detonar así, pero él hace este acto como de sumisión, de decir, hazlo, yo quiero recibirlo, para que mi gente, los demás, hagan lo mismo que yo. Entonces, digamos que Jesús da ese punto de partida para todo lo que hoy en día tenemos como primer lugar el sacramento, que es uno de los primeros sacramentos, y que ahí también puede detonarse a otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas en la existencia humana, cuántos seres fueron creados sin pecado original o nacidos sin pecado original? Te llevarás una paletita, querido Hugo, si no la respondes. Claro que sí. Pues la Virgen María, Ajá. Adán y Eva. Ok, Aparte de Jesús. Aparte de Jesús. Entonces fueron 4. Adán y Eva fueron creados inmaculados. Así es. No tuvieron pecado. A través de ellos entró el pecado. ¡Pum! Bueno, ¿No? Se da esa bomba. O sea, lo tuvieron y después lo perdió. Como la frase que dice, nadie valora lo que tiene hasta que lo ve había perdido. Y precisamente este bautizo del Señor, ese es su objetivo, ¿no? Así es. Sí, es el objetivo de resaltar que las puertas del cielo se abren a través del bautismo, pero tuvo alguien, un precursor, un iniciador de arrepentimiento que fue Juan Bautista. Cristo viene a darle ese culmen, ese giro, ese fuego del Espíritu Santo, y es lo que hoy en día, a través de los niños hasta una persona adulta, recibimos el sacramento del bautismo. Por eso la misa del domingo, que es muy bonita, muy especial, un momento también muy clave, aparte de toda la Eucaristía, es cuando dice el sacerdote, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Es lo que dijo Juan Bautista en el momento de que se encuentra con Jesús. Entonces, toda la celebración eucarística, todas las celebraciones de la Eucaristía a nivel mundial, tiene esta parte muy importante. Este es el Cordero, porque recordemos que así era antes el sacrificio, el ofrecimiento, 2 tortolitas, un animalito, un corderito. Ya se quita eso. Ahora el Cordero, ¿quién es? Jesús. Jesús. Oye, pues muy interesante verlo y analizarlo desde esta perspectiva. Entonces, Dios viene a borrar la culpa del pecado original a través del bautismo. ¿Y qué otros regalos nos da este sacramento de iniciación cristiana, Rich? Porque sé también que el bautismo nos da algunos regalos extras. Claro, vamos a hablar muy leve del sacramento del bautismo, que sería otro tema más amplio. Sin embargo, recordemos que el sacramento del bautismo nos borra en primer lugar el pecado original. ¿Y qué creen? Otro regalo hermoso, que no se borra. Un niño por ahí en una escuela me preguntó, me dijo, profe, ni con clarasol se me quita. No. Con tiner tampoco.
Es un sacramento permanente que jamás se va a borrar. Es O uno sea, de los el que es bautizado adquiere ya el estatus de hijo de Dios para siempre. Para siempre, ya lo mencionaste, uno de los regalos es incorporarnos a esa filiación directa con Dios y nos hace pertenecer a una iglesia, y en este caso la Iglesia Católica. Y también es un sacramento de inicio, porque a partir de él seguimos tomando los demás sacramentos. No podemos hacer la primera comunión o confirmarnos antes de tomar el sacramento del bautismo. Necesitamos primero estar bautizados, reconocer a Dios como nuestro Padre y que Él lo reconozca como siempre. Pero aquí viene una pregunta muy grande. Yo soy de preguntas, imagínate en las clases con los alumnos. Si una personita, un niño, no está bautizado, ¿se le dice hijo de Dios? Pues sería una criatura de Dios. Exacto, es creación de Dios. Entonces todos aquellos bebés, aquellos niños, aquellas personas que aún todavía no han sido bautizadas, se les menciona criatura de Dios. Y también uno de los frutos que podemos decir que son maravillosos, encontramos maravilla en este sacramento del bautismo, es que nos reincorpora a una vida de fe, nos otorga la gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? Yo soy mucho de ejemplos, Fíjense, la gracia santificante es como aquella persona que va fabricando algodones de azúcar. Yo creo que si nos ven los niños, ya se imaginarán en las ferias los algodones de azúcar. Imagínense que el señor, la persona que está en su aparatito, va colocando el palito y con el azúcar caliente se va cubriendo ese palito y ¡pum! Queda hermoso. Así imaginemos que es la gracia santificante. En el momento que recibe el bautismo, se cubre ese cuerpo, ayuda incluso a que se deteriore o se vaya a manchar nuevamente el alma. Esa es la gracia santificante. La labor de nosotros es mantenerla, ¿cómo? Limpia. ¿Y cómo podemos mantener limpia la gracia santificante? Con los mismos sacramentos. El sacramento de la reconciliación. Por eso Juan Bautista era muy claro. Conviértete, arrepiéntete, ven, purifícate. Y al ver a Jesús y a María que se bautizan, dice, no, pues de aquí soy, ¿no? De aquí somos. Oye, y creo que acabas de dar respuesta también a otra pregunta que teníamos. Fíjate que muchas personas nos dicen, yo voy a bautizar a mi hijo hasta que esté grande. Jesús se bautizó hasta los 30 años, ¿no? Hasta que comenzó su vida pública. Entonces, ¿por qué tengo que bautizar yo a mi hijo pequeño si mi hijo todavía no tiene noción? Cuando mi hijo tenga la decisión de elegir, él que ya por su propio pie vaya y se bautice. Entonces, aquí nos has dado la respuesta por qué es necesario bautizar a los niños desde pequeños, ¿no? Para que tengan la gracia santificante. Así es. Y yo creo que es una pregunta muy justa, a veces nos dejamos llevar por otras fuentes, otras corrientes, incluso la Vox Populi, las tradiciones. Sin embargo, vamos a remontarnos a la iglesia primitiva. Y aquí entra otra pregunta. ¿Quién te asegura a ti, Hugo, queridos hermanos, quién nos asegura qué tiempo de vida vamos a tener? Nadie. Entonces, yo creo que es una pregunta muy justa, pero también que puede entrar en una lógica, pues, muy, muy buena. ¿Por qué lo digo así? Los niños tienen uso de razón a partir de los 7 a 8 años, ¿no? Van diferenciando entre lo bueno y lo malo. Así es. Entonces, ¿por qué tendremos que bautizar a un niño que todavía no puede decir, sí quiero el bautizo, sí, bautízame, a ver, yo quiero participar? En primer lugar, pues no sabemos cuánto tiempo de vida vamos a tener. En segundo lugar, este bautismo viene de la iglesia primitiva. Vamos a recordar un poco a San Pedro. San Pedro, en su gran sermón que tuvo y que convirtió a muchos judíos, San Pedro dice así: hay que bautizar a todos. La Sagrada Escritura incluso, no hay ninguna cita bíblica, yo no la he encontrado, y si alguien nos puede ayudar, yo no he encontrado ninguna cita bíblica que diga que está prohibido bautizar a los niños pequeños. No se encuentra. A lo mejor de ahí se derivan otras fuentes y corrientes, ¿no? Sin embargo, San Pedro fue muy claro:
hay que bautizar también a los bebés. Vamos a seguir con este remonte de antes. En el año 472, en el concilio de Cartago, también se confirma, se da por testimonio y por fe, que todos los niños se debían de bautizar. Pero si nos vamos a lo anterior, cuando nacían, en época de Abraham, cuando nació un niño, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Así es. Entonces, tenía que ya, digamos que esa circuncisión hacía entrar ya parte del... Pertenecerlo a la comunidad Así judía, es, ¿no? al equipo, la grey. Entonces, tenían que esperarse, si esto no fuera como tal, tenían que esperarse a que ese niño creciera hasta los 7 años para ser circuncidado. Entonces, si llegara a morir, ya no era parte de la comunidad. Y ahí entra, entonces, otro tema, es parte del bautismo, en donde, ¿dónde se van las almas de los niños si no se bautizan? Así Al es. cielo, al purgatorio, al infierno, al limbo. Entonces, aquí vamos a ir desglosando esto. Los niños, Jesús les decía, dejen que... Que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los Así cielos. es, y Jesús los tocaba y los bendecía y les imponía las manos. Fíjense que dentro de alguna información que quiero compartirles con ustedes, está San Agustín. Nuestro patrón de aquí. Así es, dice así: no se debe despreciar ni considerar superflua la costumbre de la Madre Iglesia de bautizar a los bebés, ni tampoco creer que su tradición sea sino una apostólica. Luego viene una carta que dice así de San Hipólito: bauticen primero a los niños y si pueden hacerlo, que hablen ellos mismos, ¿va? De lo contrario, si no pueden, que hablen sus papás o parientes de ellos. ¿A qué nos invita también San Agustín y San Hipólito? Que bauticemos a los niños, sí, claro que sí, pero si no pueden ellos, a una edad, a partir de los 7, 8 y en adelante, que lo hagan sus papás o parientes. Parientes, padrinos. Ayer celebramos a San Higinio y él fue el que instituye la presencia de unos padrinos. Entonces, este bautizo de los niños no salió de la manga, no fue invento de la iglesia, como a veces nos dicen. Ya tenía una raíz desde Abraham, desde que está Juan el Bautista, que llega Jesús y se bautiza, hasta hoy en día podemos decir que el bautismo es el sacramento, uno de los sacramentos de iniciación más importantes que podamos tener. A partir de ahí, ¿qué creen? Tenemos la llave del cielo. Qué Ya bueno que depende es, de nosotros si lo queremos si lo queremos tener o no. Pero obviamente es un tema ya más propio del sacramento del bautismo. ¿Qué tipos de qué tipos de bautismos hay? ¿Va? Y es muy necesario, es muy importante que sepamos todos que no hay impedimento para bautizar. ¿Sale? El bautismo es hermoso, abre la puerta del cielo, pero también tiene que ser bien hecho y derecho. ¿Sale? Y ese es otro tema que después, si nos invitan, con mucho gusto se los Sí, no, es un tema muy extenso, igual el de los padrinos y todo lo que a veces se requiere para bautizar de manera correcta, ¿no? Porque a veces únicamente pensamos en la fiesta y a veces de lo que menos importancia le damos es el significado y cómo eso acrecenta nuestra fe, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, esa es una de las cosas que aquí entonces se cierra ese culmen, esa parte del bautismo de Jesús al bautismo que nosotros tenemos. Y fíjense que en griego, bautismo significa sumergir en agua. De ahí viene entonces toda esa trascendencia para que lo que hoy en día tenemos y podamos acudir. Es muy importante que sepamos, queridos hermanos, querido Hugo, que la iglesia nos brinda muchas oportunidades para conocerla. ¿Sale? Es importante, es necesario, les digo a mis alumnos, en las charlas, a los padres de familia, que se acerquen a este tipo de programas. La iglesia brinda muchas facilidades, muchas herramientas para podernos
formar para podernos evangelizar. Por eso cuando lleguemos el próximo domingo que celebramos el bautismo de Jesús y que veamos las vestimentas de color blanco, veamos los manteles de color blanco, que el coro entone cantos acordes a la celebración, es por una hermosa fiesta en donde Cristo inicia su vida pública, ¿no? Y ahí es donde Él nos va a mostrar muchísimas cosas a través de su predicación. No fue fácil, queridos hermanos. No les resultó sencillo, pero también qué bueno. Qué bueno porque las cosas no pueden ser sencillas. Nos tiene que doler un poco, nos tiene que sacar un poco de lágrimas. Cristo también lloró, pero cumplió su misión. Eso es lo importante. Oye, Rich, pues sin duda el tema de hoy ha estado bastante interesante y ha sido muy enriquecedor. Te agradecemos mucho el que hayas compartido de manera breve. Quisiéramos a veces extendernos más, sin embargo el tiempo no nos lo permite, pero pues te agradecemos mucho que compartas con nosotros esto. No, gracias a ustedes de alguna manera, y comentarles que el Colegio Anáhuac de Cuautitlán está de manteles largos. Vamos a hacer, yo creo que el pastel, porque nuestra venerable madre fundadora, María del Refugio Aguilar y Torres, yo le llamo una super mujer. ¿Por qué le llamo una super mujer? Porque miren, fue soltera, tuvo todos los estados de estados de vida, soltera, casada, madre de familia y religiosa. A ver, ¿cómo está eso? ¿Las religiosas se pueden casar? Pues sí, por ejemplo, la mamá de San Agustín fue madre y después fue religiosa, ¿no? Pero tuvo que enviudar, ¿no? Así es. Aquí nuestra madre fundadora, María del Refugio Aguilar y Torres, tuvo una faceta hermosa, pero triste. Tuvo 2 hijos. Y el primogénito se muere. Y su esposo, Ángel Cancino, se muere. Entonces se le queda una hermosa hijita. Pero el proyecto que María del Refugio Aguilar y Torres siempre era dar a conocer la Eucaristía, a Jesús sacramentado, pero también estaba muy enfocada a la educación. Entonces, después de que María del Refugio sufre muchas cosas, sufre incluso persecución cristiana aquí en México, la guerra cristera, también María del Refugio sufre una enfermedad muy dolorosa. Ella cumplió su cometido, y esa ilusión, ese sueño de la educación cristiana a través de la Eucaristía y la educación que todos los días recibimos en el colegio, su sueño fue hecho realidad. Porque en el año de 1948, ¿qué crees, querido Hugo? Que llega la presencia aquí en la diócesis de Cuautitlán, ahí casi. Y bueno, y el colegio Anáhuac en aquel entonces, pues estaba casi enfrente de la catedral de la que hoy tenemos ahí en Cuautitlán. Gracias a Dios y a nuestra madre fundadora, María del Refugio Aguilar y Torres, pues las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento están establecidas en diferentes países, y la misión es evangelizar. En el centro de todas las ciencias está Dios. Es una gran frase que María del Refugio Aguilar y Torres siempre ha manifestado, entre muchas otras más. Y bueno, pues felicitando entonces a nuestro colegio, que estamos de manteles largos, por su 75 aniversario. 75 años, querido Hugo, de gran Se dice inicio. muy fácil, ¿no? Pero Sí, pero se requiere se requiere muchas cosas. Pues le mandamos una felicitación a todo el colegio. Y bueno, pues ahí tenemos también un lugar muy importante para todos esos jóvenes que a veces sienten el llamado. Creo que puede ser la puerta de entrada para las vocaciones, ¿no? Sí. Que bueno, la verdad da mucha alegría que haya un lugar que se preocupe por los jóvenes, por instruirlos en la fe, ya que en la actualidad a veces nos preguntamos ¿por qué los jóvenes ya no se acercan a la iglesia? Pues porque no tienen una instrucción, ya no se preparan los jóvenes y pues se olvidan de nuestra fe católica, Sí, ¿no? sobre todo nuestro colegio se preocupa mucho los valores cristianos, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues nuestros alumnos tienen sus horas de clase de educación en la fe. Tenemos 2 horas
a la semana, tenemos retiros, tenemos algunas actividades muy propias de la fe. Van algunos sacerdotes de la diócesis a celebrar, el padre Martín Mejía, también va el padre Israel, el padre Toño, y bueno, es un acompañamiento que nuestra hermosa iglesia en particular, en la diócesis de Cuautitlán, pues tenemos. Obviamente, pues también estamos muy alegres como Colegio Anáhuac de Cuautitlán, aparte de estos 75 años, pues de la llegada de nuestro obispo, ¿no? Nuestro pastor. Recordemos que desde los inicios de nuestra diócesis, en el año de 1979, llega nuestro primer obispo, don Manuel Samaniego, que por cierto, él fue el que también fue mi obispo cuando estuve ya en el seminario, allá, Progreso Industrial, todavía solamente era una sola diócesis. Me tocó con el padre Tomás Rosales Bautista, era nuestro vicerrector, algunos hoy en día que fueron mis compañeros, el padre Pedro García, el padre Eloy. Bueno, es maravilloso contar esto porque inicia una fe, ¿no? Desde muy pequeños, trasciende, llega a una forma. Tenemos retiros, tenemos algunas actividades muy propias de la fe. Van algunos sacerdotes de la diócesis a celebrar, el padre Martín Mejía, también va el padre Israel, el padre Toño, y bueno, es un acompañamiento que nuestra hermosa iglesia en particular, en la diócesis de Cuautitlán, pues tenemos. Obviamente, pues también estamos muy alegres como Colegio Anáhuac de Cuautitlán, aparte de estos 75 años, pues de la llegada de nuestro obispo, ¿no? Nuestro pastor. Recordemos que desde los inicios de nuestra diócesis, en el año de 1979, llega nuestro primer obispo, don Manuel Samaniego, que por cierto, él fue el que también fue mi obispo cuando estuve ya en el seminario, allá, Progreso Industrial, todavía solamente era una sola diócesis. Me tocó con el padre Tomás Rosales Bautista, era nuestro vicerrector, algunos hoy en día que fueron mis compañeros, el padre Pedro García, el padre Eloy. Bueno, es maravilloso contar esto porque inicia una fe, ¿no? Desde muy pequeños, trasciende, llega a una formación. Y hoy en día, todo eso que yo aprendí en el seminario, de mis grandes maestros, lo tenemos en el colegio. O sea, ahí es donde colocamos toda esta formación. Qué interesante. Pues sí, como bien nos dices, ya en unos días estamos próximos a recibir a nuestro obispo, estamos muy contentos por ello. Y pues seguiremos haciendo oración por esta recepción de nuestro obispo, y también pues no olvidemos y les pedimos que sigamos haciendo oración por Fray Luis para que su pronta recuperación se dé y pueda ya estar con nosotros en el siguiente programa. Pues mi querido Rich, pues agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado, y ¿qué te parece si nos despedimos con una oración? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos dé su paz y respondemos, y la vida eterna. Y la vida eterna. El Señor nos dé su paz. Y la vida eterna. El Señor nos dé su paz. Y la vida eterna. Viva Jesús, y respondemos, nuestro Rey Eucarístico. Nuestro Rey Eucarístico. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz semana, feliz tarde, y que todos estemos llenos de mucha alegría. Pues gracias, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.